crónica, pruriginosa y recurrente. Ese es el principal concepto que tienen que llevarse, ¿ya? Además que se puede presentar principalmente en pliegues y va a tener un origen multifactorial, es decir, puede ser inmunológico, genético o ambiental. Es importante recalcar que pueden haber antecedentes de atopía, antecedentes de infecciones, incluso puede ser exacerbada por factores psicológicos. ¿Ya? Entonces, acá este cuadrito es importante también. ¿Por qué? Porque nos habla de algo que conocemos como marcha atópica, que se refiere a una serie de enfermedades que se van a ir en secuencia, ¿no? Primero tendríamos una dermatitis atópica alérgica, que suele presentarse al inicio. Luego vamos a tener esa misma persona puede desarrollar alergia a alimentos, posteriormente asma y incluso más adulto una rinitis, ¿no? Entonces, usualmente esas enfermedades van asociadas y también tener presente que si es más adulto, entonces la enfermedad va a ser un cuadro más severo. ¿No? Ustedes han visto asmáticos adultos, tienen un cuadro más severo, ¿no? El que debuta de adulto. Es similar en la dermatitis. Vemos que tiene una alta carga de morbilidad y va a ser predominante en niños, principalmente los que son menores de 1 año, y el 85% ya va a presentarlo antes de los 5 años. En adultos, solamente el 10%, es decir, poco frecuentemente vamos a tener el diagnóstico de dermatitis atópica en un adulto. El curso de esta enfermedad puede tener recaídas, puede tener brotes, ¿no? No es que se sana, ¿no? Es algo que está permanentemente ahí. Tenemos estos 4 factores asociados. El principal, la mutación de la filagrina. ¿Ya? ¿Quién sabe qué es la filagrina? Una proteína, ¿no? Es una proteína que principalmente la vamos a encontrar en la epidermis, en la parte de donde están los cornocitos, ¿ya? Esta, como ustedes saben, la epidermis protege, ¿no? Entonces, si se daña, vamos a perder tanto la protección de la piel como la permeabilidad de la piel, es decir, que se puede perder humedad, entonces vamos a tener una piel seca. Además, va a haber un aumento de la respuesta al predominio de los linfocitos TH2, donde se va a incrementar tanto la interleucina 4, 13 y 31. La disbiosis cutánea y disminución de los péptidos antimicrobianos naturales, porque va a haber evaporación, ¿no? Entonces, como tenemos alteración en la barrera cutánea, vamos a ver que va a haber evaporación, disminución de los factores de hidratación. Entonces, ¿qué tendríamos más frecuentemente en este paciente? ¿Qué tipo de piel? Seca. Seca, serosis. Y eso es muy importante, ya es lo típico de una dermatitis atópica. Los factores genéticos que se van a alterar, también se van a alterar las citocinas, se va a ver alterado por alérgenos. Y algo típico que tenemos en un paciente con dermatitis atópica sería la hiperlinfilabilidad palmar. Vamos a tener que tiene más riesgo de tener tanto de asma, ¿no? Y que puede persistir en la vida adulta, mayor frecuencia de alergias y se va a asociar también a dermatitis por contacto. Entonces, en este cuadro, en este cuadro, esta es una piel sana. Miren que está indemne, ¿no? Todo está unido y esto debería ser un paciente que tiene dermatitis atópica. Ya, pero ya este es más crónico. Entonces, esta sería la progresión de la enfermedad de la parte superior, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en la parte de acá, ¿ya? Bueno, ahí donde dice alérgeno, ahí ingresan los alérgenos, es decir, agentes externos. Las células que están abajo ahí como unas estrellitas vendrían a ser las células de Langerhans, ¿no? Estas van a producir 2 tipos de respuesta. Uno, el aumento de la interleuquina 5 y de la interleuquina 13, que va a activar a los eosinófilos. Y también, por otro lado, va a activar a la interleuquina 4, 3 y 31, que van a estar asociados al incremento de la respuesta TH2. Y mientras más crónico sea, se va a activar tanto la respuesta TH1 y la TH17. Entonces, acá les dejo las interleuquinas asociadas a la respuesta TH2. ¿No? De estas, resaltar la interleuquina 31. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser mediador del prurito. Entonces, si yo tengo una piel seca, me pica, y como me pica, me rasco, entonces me rasco y va a cronificarse la lesión. ¿No? Entonces, pacientes que tienen a rascar, y se va a cronificar y entramos en un ciclo de rascado. ¿Ya? Entonces, aquí para repasar, defecto de la barrera cutánea, penetran los alérgenos, se activa principalmente la respuesta TH2,
mediada por esos linfocitos, por esos interleuquinas, va a generar prurito, aumento de la IgE, pero que no es obligatorio, no lo vamos a encontrar en todas las dermatitis. Inflamaciones por aumento de eosinófilos, ya habíamos visto que era respuesta a la interleuquina 5, y además mayor polarización tanto del Staphylococcus aureus, que va a generar una disbiosis cutánea. También vamos a ver que hay daño continuo de la barrera epidémica. Entonces, la clínica, el signo cardinal era el prurito severo. ¿Ya? Entonces, se va a presentar en una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda está asociada a edema, vesículas, sudoración, y la fase crónica se va a asociar a liqueficación, un paciente que viene con exposición. La distribución va a variar, ¿ya? Y los signos importantes que tenemos es el signo de Denny-Morgan, que es ese doble pliegue que tiene este paciente, ¿no? Paciente atópico, que viene con su asma, ¿no? También cerosis, ¿no? Vemos palidez facial y queratosis pilaris también puede estar asociada, ¿no? Ya, entonces acá vemos las lesiones agudas. Entonces arriba vemos una pierna que es un eczema, ¿no? Acá una placa, una hematosis, un exudado, sería agudo. Y en la fase crónica, producto del rascado, vemos liqueficación. Según la clínica va a variar, lactante, siendo infantil o si es adulto. ¿Ya? Entonces, acá ya. Entonces ahí pueden ver. ¿Ya? En lactantes vamos a ver que va a haber un eritema a predomina de cara, que también puede ir hacia la parte que va hacia el cuero cabelludo, y notan ahí que respeta la línea, el triángulo nasogeniano, ¿no? Se ve una placa blanquecina ahí. Todo escoriado en la parte del triángulo nasogeniano, ¿no? Típico en la cama. Y esta suele desaparecer antes de los 2 años y no va a dejar secuelas de cicatrices. ¿Ya? Ahora, en una escolar podemos ver que va a presentarse en flexuras predominantemente, en codos, ¿no? Detrás de la rodilla, y va a tener normalmente más brotes, ¿no? Va a desaparecer, reaparece otra vez, ¿no? Podemos encontrarlo también asociado a adenopatías. En el adulto vamos a ver que normalmente encontramos una lesión que es más crónica, que puede estar en flexuras, en el dorso de las manos, y se va a manifestar principalmente en zonas de flexión, ya diferente del lactante y del niño que es zona de extensión. ¿Ya? El diagnóstico va a ser principalmente clínico y vamos a utilizar los criterios de Hamilton y Ratka, donde vamos a ver que tomamos 3 criterios mayores y asociamos a 3 criterios menores. Si se dan cuenta, un criterio mayor es el prurito, ¿no? La liqueficación, y la zona de presentación también es importante para hacer el diagnóstico. Ahora, la biopsia no es necesaria porque vamos a hacer el diagnóstico clínico, ¿no? Pero si se toma una biopsia, ¿qué podemos encontrar? Bronquiosis epidémica, ¿no? Que pueden ver que son los espacios entre los cordocitos, ¿no? Ahí se ve en la parte superior, que lo tenemos como en, ¿ya? El tratamiento, y es importante que se lo lleven porque ustedes van a hacer su primer manejo en el serum, ¿no? Los baños cortos, ¿no? Paciente que viene con dermatitis, señora, baños de menos de 10 minutos. Los jabones, le pueden sugerir un jabón de glicerina y molientes, ¿no? Si es un paciente estresado, le dicen, ya señora, relájese, ¿no? O parasitito, ¿no? Que no lo estrese, que no lo abandone, porque suele pasar que mamás que dejan a los hijitos, niñitos se estresan, se caen con su mamá. ¿Ya? Lo principalmente que utilizamos son corticoides y eso va a depender del grado de sensibilidad. Lo de primera línea, y les va a preguntar muchas veces, y debería ser de primera elección en niños menores de 2 años, son los emolientes. ¿Ya? No son los corticoides. Ahora, los corticoides ya lo manejaron con el doctor, y es importante que sepan que el clobetasol no lo usamos en cara. ¿Ya? Ustedes pueden indicarle a su paciente que cortisona, metazona, otro corticoide que sea suave, ¿no? Porque generan atrofia. Entonces, preferimos utilizar de primera línea emolientes, seguido de corticoides, según el grado de severidad. Existen muchos como el Liticar, el Licarbao, Meleti, son múltiples emolientes que ustedes podrían decirle vaya comprando, de repente, si es que pueden, si tienen la posibilidad. Ahora, la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto, en realidad, va a haber de 2 formas, ¿no? La irritativa y la alérgica. La irritativa se va a presentar en el 80% de los casos y va a ser una respuesta inmediata, mientras que la alérgica es una reacción retardada y se presenta en el 20% de los casos.
La irritativa, como les había mencionado, es una respuesta no inmunológica, se va a dar por contacto directo con un agente irritante y va a ser el tipo más frecuente de dermatitis que vamos a encontrar. Entonces, yo toco algo, inmediatamente aparece la reacción, sería irritativa. ¿Ya? La más frecuente presentación va a ser a nivel de manos y podemos encontrar, por ejemplo, en trabajadores de limpieza, en trabajadores en peluquerías y como saben, no requiere una sensibilización previa. El mecanismo, ¿por qué se da? Por un daño directo de los queratinocitos, donde se van a liberar citocinas generando inflamación. Va a depender de qué agente, de cuánto tiempo existe la exposición y el estado de la barrera cutánea. ¿Ya? Entonces tenemos agentes físicos, químicos, incluso biológicos, ¿no? Pacientes que ustedes ven en hospitalización que no les cambian el pañal y en la zona del pañal está todo rojo, ¿no? Podría ser una dermatitis irritativa. O también la dermatitis del pañal, que lo van a ver muchos bebés. ¿Cómo se clasifica? Igualmente, si es agudo o crónico, vamos a ver las lesiones que van a variar según el tipo de tiempo de exposición. Si es aguda, eritema, edema, vesículas, y si es crónica, vamos a ver cirrosis, principalmente. El diagnóstico igualmente es clínico, no va a requerir pruebas epicutáneas, ¿no? Que son pruebas para ver la respuesta alérgica, y es importante excluirlo de una dermatitis de contacto alérgico. ¿Ya? En manos, que es lo más frecuente, vamos a ver que va a iniciar a nivel de los espacios interdigitales. La clínica va a ser de inicio rápido y el paciente te va a referir, me quema, me duele, me pica, ¿no? Va a estar limitado a la zona de contacto, ¿no? Si yo toqué, es ahí donde aparece la lesión. Los bordes, como se dan cuenta, no son definidos y vamos a ver que en casos crónicos podemos ver la indicación. El tratamiento, primero, eliminar el agente causal, ¿no? Si es el pañal húmedo lo que genera la dermatitis, tenemos que decir que cambie más frecuentemente el pañal. Las medidas generales, si es en manos, le vamos a decir que utilice guantes o cremas que se hidraten frecuentemente, porque ustedes tocan al paciente y están todo el tiempo con el alcohol, ¿no? Tocan alcohol. Idealmente deberían lavarse o tener una crema hidratante posterior a esto. Nos suele pasar a nosotros, personal de salud, sí nos pasa, porque estamos todo el tiempo tocando sustancias químicas. El tratamiento puede ser con corticoides, antihistamínicos y verapúricos. Ahora la dermatitis de contacto alérgico. Esta es diferente porque es una reacción de hipersensibilidad retardada que es tipo 4. ¿Ya? Quiere decir que previamente necesito una exposición. Esta va a afectar solamente al 20% de la población, más frecuentemente vamos a ver que es en mujeres, ¿no? Se dan cuenta que hay cremas, ¿no? Todo lo que nos ponemos. Ahora, factores de riesgo, ya habíamos mencionado que sea un paciente que tenga dermatitis atópica o que tenga una exposición repetitiva, ¿no? El más importante, el más frecuente, vendría a ser la joyería, que les pasa a muchas chicas por los aretes que son más comerciales, ¿no? Que tienen níquel. También hacemos dermatitis a medicamentos, a sustancias químicas, ¿no? Podría ser un perfume, por ejemplo. Como es una respuesta tipo 4, va a requerir de una sensibilización y posteriormente recién se va a presentar el eczema. Quiere decir que puede presentarse entre 24 y 48 horas después de la exposición. Aquí tenemos una dermatosis por luz, ¿no? Que quiere decir que acá ingresa el agente, pero gracias a la radiación UV va a generar toxicidad en la piel. ¿Ya? Hay una dermatitis muy conocida que es la dermatitis de Berloque o fitofotodermatitis, que por ejemplo se puede dar por exposición a vegetales o personas que por ejemplo están haciendo ceviche, se exponen con el limón, ¿no? Y luego van a la radiación solar o están ahí en la luz, entonces esa zona que estuvo en contacto con el limón se va a tender a pigmentar, o vamos a ver ahí un eritema. Entonces, no quiere decir que el limón que haya generado la dermatitis, ¿no? Sino la radiación UV que ha activado el limón. Las manifestaciones, igualmente, vamos a ver si es aguda o crónica, y recuerden esto que la distribución está delimitada al área de contacto, pero puede diseminarse, ¿ya? Porque el agente va a migrar hacia los cambios, entonces puede tener un efecto retardado. Ahora, suele pasar que dicen, ¿no? Piensa que solamente es lo actual, lo que en este momento está en contacto con la piel. Pero como es una reacción retardada,
puede ser que yo todo el mes me estoy lavando con el mismo shampoo y que la dermatitis aparezca después del mes de exposición, ¿no? Entonces quiere decir que ha sido una reacción retardada. Y el agente es el shampoo. Y ahí vemos igual verificación. También tenemos una dermatitis fototóxica, que se pasa al tipo quemadura, y una fotoalérgica, que va a ser un tipo eczema. Esa es la dermatitis plantar juvenil, que puede presentarse con una descamación en niños que podemos pensar que son hongos, pero si se dan cuenta es una lesión simétrica y hay una descamación en ambas plantas de piel. Ahora los tatuajes, ¿no? Que ahí ven que por exposición solar o por alta concentración de tinte que le colocan, empieza a ser una dermatitis, justo ahí se tatuó el nombre de su enamorada, ¿no? Ahora la dermatitis de contacto sistémica, ¿no? También se puede presentar y se ha descrito que el isoconazol, por ejemplo, el tópico, puede generar una reacción sistémica, es decir, edema en manos, ¿no? Yo me aplico, digamos, en la pierna y luego se me inflaman las manos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí, el ketoconazol podría generar este tipo de lesión. El ketoprofeno es un ketoprofeno. Y también puede generar hiperpigmentación, entonces mejor indica diclofenaco. El diagnóstico va a ser principalmente clínico y tenemos que preguntar al paciente dónde trabaja, qué trabaja, y recordar que si la dermatitis se presenta en una mano, no quiere decir que solamente el agente esté en contacto con esa mano, no puede ser en ambas manos. Causas frecuentes, ahí tenemos miles de sustancias químicas que lamentablemente no existe un test específico para yo decirte fue tal cosa, ¿no? Simplemente especulamos que pudo haber sido tal agente. Para esto hacemos un examen físico, por ejemplo, ¿no? Alergia al caucho, ¿no? Ahí ven que en las zonas de brasier, en la parte inferior de la mama, también se está ahí un edema, ¿no? Entonces puede ser por el brasier, o por la ropa interior, o por las rodilleras, o si se dan cuenta en la primera imagen, debajo del ombligo hay un edema ahí que puede asociarse a la correa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que no tengo algo de eso. Ya, y en fin, también los cintos de la ropa podrían generar un tipo de dermatitis. Acá nosotros utilizamos algunos patrones que nos ayudan a orientar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vemos esta paciente, ¿no? Que en la zona de la carita parecería que ahí está teniendo el contacto, pero en realidad no es eso, ¿no? Es que el shampoo, como el cuero cabelludo es grueso, el shampoo cuando cae le irrita la cara. No se presenta el eritema en el cuero cabelludo, pero sí en la cara. Ese es un tipo de presentación. Ahora, las pacientes que utilizan tintes también nos pueden dar un tipo de dermatitis, ¿no? Piensan que no es el tinte, pero sí es el tinte. Ya. En carita, la zona más frecuente que se va a afectar es el párpado. ¿Por qué creen que es el párpado? Porque la piel es fina, diferente del cuero cabelludo. Ya la piel es delgada, por eso principalmente vamos a tener afección en párpados. Vamos a ver el patrón de goteo, ¿no? Parece que está llorando la señora en la primera imagen, ¿no? Es las lágrimas artificiales que está utilizando y está generando una dermatitis ahí debajo de los ojos. El patrón de contorno, ¿no? Vemos ahí que por los cosméticos, por su sombra, por la máscara que se utiliza, le está generando eritema, ¿no? Y ahí parece, en la tercera imagen, se ve un ojito nada más, ¿no? Piensan que el contacto está haciendo en el ojito, no. Es la chica que se iba a la manicurista y justamente el esmalte que utilizaba era de mala calidad, va a su del ojo y le genera dermatitis en el ojo, en el párpado. En manos también, ¿no? Pacientes que agarran pinzas o pacientes que ahí ven su anillo, ¿no? El níquel del anillo, en fin. Hay muchas sustancias que no se pueden definir. Para eso vamos a tener algunos exámenes. Ahí se ve en el bolsillo, por ejemplo, ahí son las llaves del pantalón lo que le generan la dermatitis. Igual en pies, hasta los pegamentos con los que pegan el cuero al zapato también pueden generar una dermatitis. Entonces puede ser muy variable. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una dermatitis de contacto alimentativa, una dermatitis atópica o psoriasis, incluso con micosis, porque ya les había mostrado cómo en el piecito del niño había una descamación, ¿no? ¿Qué utilizamos para esto? Pruebas bicutáneas que vienen en PAX, ¿no? Pero lamentablemente solo podemos identificar
que van a venir por PAC, PAC floristería, PAC dental, PAC peluquería. Sin embargo, no cubre todas las sustancias porque también puede ser el excipiente de lo que estás usando lo que te está generando la dermatitis. ¿Ya? Entonces, ahí se ve, ¿no?, que es negativa cuando no hay elevación de ninguna pápula, o que es positiva cuando vemos que se forma un eritema, y incluso puede verse descamación, ¿no? Entonces quiere decir que la reacción es incluso mucho más fuerte. Y ahí en rojito les pongo, ¿no?, el oro, la neomicina, no te van a dar una reacción inmediata. Tiende a ser, a pesar de que yo le estoy haciendo la prueba, puede presentarse a las 2 semanas después recién el eritema. El tratamiento, ¿qué podría ser? Evitar el eritema, ¿no? Y vamos a ayudar con corticoides tópicos para disminuir la inflamación. Actualmente tenemos incluso inhibidores de la calcineuridina, como capsolimus, imeglimus, dependiendo de qué zona. Podría ser en área genital, que podemos utilizar capsolimus, porque la piel es fina o en cara también. Los corticoides solamente sistémicos, solamente si es un caso grave, ¿ya? Y el antihistamínico, ¿no?, si es selectiva. Recordar que los pacientes que tienen este tipo de dermatitis tienen una baja calidad de vida porque el dolor o el prurito es muy constante. Además, puede suceder esta vergüenza, ¿no?, o puede interferir con el trabajo. Si, por ejemplo, es un odontólogo, es personal de salud que todo el tiempo está con guantes y tiene esa dermatitis, entonces puede afectar la calidad de vida. Dependiendo de las necesidades del paciente, siempre hay que consultar si podría requerir apoyo psicológico. ¿Ya? Entonces, aquí para repasar, ¿qué es la dermatitis de contacto irritativa y la alérgica, ¿no? La irritativa, daño directo. La alérgica, mediada por una reacción tipo 4. La irritativa, habíamos visto que era una reacción inmediata, no va a requerir sensibilización. Mientras que la alérgica sí requiere sensibilización. Recordar que la dermatitis irritativa puede presentarse como lesiones que tienen bordes mal definidos, mientras que la alérgica puede presentar bordes definidos, incluso lesiones en otras zonas diferentes a las zonas del contacto. Para la alérgica sí tenemos una prueba que es el PAX-test, y la evolución va a depender del tiempo en que retiramos el irritante, ¿no? En la irritativa puede ser crónica, si persiste utilizando el mismo arete, por ejemplo, y la alérgica va a reaparecer ante una nueva exposición. Ya, y eso es todo. Preguntas del examen, todo está en todo.